se encuentran en estado crítico. Eso tiene muchas ventajas. Y otra de sus grandes ventajas es que tiene bastante sensibilidad, una sensibilidad mayor al 90% cuando hablamos de la detección de cálculos. Porque en nuestra ecografía vamos a poder encontrar los cálculos con la característica que nos dan la sombra acústica. Una sombra acústica muy característica. Entonces tiene alta sensibilidad para detectar los cálculos, por lo menos en vesícula biliar, arriba del 90%. En casos de colecistitis aguda, no solamente va a encontrar los cálculos, sino también puede encontrar una pared engrosada, puede encontrar el líquido pericolecístico, como dice el texto, lo que conocemos como líquido perivesicular. Y también, mientras se realiza la ecografía en un paciente con colecistitis aguda, puede aumentar la sensibilidad local, mientras se está presionado con el transductor, lo que vulgarmente se conoce como un signo ecográfico de Murphy. ¿No? Todo esto que forma parte de una colecistitis aguda. Entonces, repitiendo, si bien no existe este estudio, no existe este enunciado como tal en el texto, sí la ecografía es el estudio inicial en todo paciente. Pero vean acá, yo lo menciono o he encontrado esta referencia en dos partes. Justamente cuando habla solamente de la ecografía, es esta página. Y más adelante vamos a ver cuando habla de la coledocolitiasis, que justamente está en relación con la ictericia obstructiva, también menciona las ventajas de la ecografía. Entonces no vamos a discutir las respuestas de ecografía. Respecto al análisis de sangre, generalmente todo paciente con problema de cálculos vamos a pedir un hemograma completo y también pruebas de función hepática. Si estamos hablando de una colecistitis aguda, generalmente vamos a encontrar el hallazgo de leucocitosis. Muy diferente a una colelitiasis sintomática simple o un cólico biliar simple o en el tiempo lo que se llama colecistitis crónica, que generalmente los análisis son normales, incluyendo el recuento de glóbulos blancos. Pero si además de nuestra leucocitosis hallamos una elevación de bilirrubinas, elevación de fosfatidilcerina y tal vez una elevación leve o discreta de transaminasas, ya podemos pensar en una colangitis. Esto siempre en relación a una coledocolitiasis, a una estenosis o tal vez la presencia de un colangiocarcinoma. Cuando tenemos sospecha de estos cuadros, lo que vamos a encontrar va a ser una elevación de la bilirrubina, pero no de cualquier bilirrubina, sino predominio de la bilirrubina directa o conjugada. Y también una elevación de la FAD, nuestra fosfatasa alcalina, pero no vamos a encontrar leucocitosis. Si hay leucocitosis, eso nos orienta más a una colangitis. Respecto a la tomografía computarizada, menciona, ¿no? Se utiliza con frecuencia en el diagnóstico general del dolor abdominal indiferenciado. O sea, viene un paciente con dolor abdominal y muchas veces la conducta inicial es realizarle, así como se puede pedir un rastreo ecográfico, pues pedirle un rastreo abdominal tomográfico, una tomografía simple dado. Entonces, como se puede pedir en el caso de un dolor abdominal indiferenciado, pues indirectamente se está pidiendo para cuadros de cólicos biliares. Entonces, la desventaja que tiene la tomografía es que es inferior a la ecografía en el diagnóstico de los cálculos biliares. Por lo menos en este tema de vesícula, la ecografía vence, es superior a la tomografía. Pero cuando hablamos de colecistitis aguda, la sensibilidad mejora, su sensibilidad es casi similar, y es porque no solamente va a detectar a los cálculos, sino que en la tomografía se puede ver la pared engrosada, se puede identificar el líquido policolicístico o perivesicular. Entonces, ahí es donde gana más sensibilidad la tomografía computarizada, en una colecistitis aguda. Generalmente, entonces, la aplicación principal para una tomografía es la definición del curso y estado del árbol biliar extrahepático y también de sus estructuras adyacentes. O sea, podemos tener nosotros un cuadro de obstrucción, pero no todos los cuadros de obstrucción son por cálculos, pueden ser también por
compresión extrínseca, estructuras adyacentes que crecen, ya sea de forma benigna o maligna, y comprimen nuestra vía biliar extrahepática. Entonces la tomografía, como puede detallar la anatomía de esas estructuras, nos ayuda. Y es por tanto que si nosotros sospechamos de malignidad, tenemos que pedir una tomografía. Justamente el texto nos muestra esta figura, ¿no? Que nos dice una tomografía computarizada de la parte superior del abdomen en un paciente con cáncer del conducto biliar común distal. Y nos muestra las diferentes estructuras, ¿no? Pero lo más importante en una tomografía, cuando sospechamos de cáncer, es tratar de ir directamente a la vía biliar y encontrar el conducto biliar dilatado. Y siguiendo por los diferentes planos ese conducto biliar dilatado, podemos hasta encontrar la zona de transición. Pero también hay que valorar las estructuras adyacentes. Generalmente, quienes llegan a comprimir con mayor frecuencia el conducto biliar van a ser los neos de páncreas, los ampulomas. Otro estudio que nos menciona el texto es la escintigrafía hepatobiliar. Y recordemos que escintigrafía es otra forma de decir gammagrafía. Entonces, una gammagrafía necesita sí o sí marcadores radioactivos. Recibirá el nombre de IDA, ¿no? O exploración con ácido aminodiacético hepatobiliar. ¿Cuál es la característica de este estudio? Que este marcador de ácido aminodiacético se administra por vía endovenosa y como está marcado con tecnesia 99 metastable, pues va a ser captado por el hígado y excretado en la bilis en 60 minutos después de su administración. Como se va a eliminar por la bilis, tiene que llegar a pintar nuestro árbol biliar y llegar a resaltar la vesícula. Es por eso que su uso principal es para el diagnóstico de colecistitis aguda, con una sensibilidad y especificidad de casi 95%. Esta figura A, que es la figura del texto, nos dice normal cuando se pinta la vesícula. Pero a este nivel, miren, aquí debería pintarse una vesícula y no se pinta. Y es porque está obstruida el conducto cístico por un cálculo. Entonces, si no se pinta la vesícula, el estudio de gammagrafía hepatobiliar es positivo para colecistitis aguda. Un poco complicado para llegar a ese diagnóstico, ¿no? Pero se puede utilizar. También entonces será positivo cuando existe obstrucción de la ampolla y también tiene un uso cuando tenemos fugas biliares iatrogénicas. O sea, después de una cirugía vemos que existe bilioma o sospechamos de una fuga biliar. Mediante este estudio vamos a poder ver a qué nivel es donde está fugando la bilis. Respecto a la resonancia magnética, el texto nos habla de la MRSP o colangiopancreatografía por resonancia magnética, que su gran ventaja es que nos va a proporcionar detalles anatómicos exquisitos, una sensibilidad del 95-89% para la coledocolitiasis y obviamente para poder evidenciar la anatomía de las estructuras adyacentes a nuestra vía biliar extrahepática. Respecto a lo que viene a ser procedimientos endoscópicos, nuestra colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o RCP en inglés, nuestro CPRE, es valioso porque no solamente es diagnóstica, tiene una gran capacidad terapéutica. Tanto así que primero podemos realizar una colangiografía por fluoroscopía para poder ver la anatomía del árbol biliar y ver su contenido, si existen figuras negativas en su interior. Pero al ser endoscópico, al ser un poco molestoso, pues requiere por lo menos sedación endovenosa. Y en algunos casos puede requerir incluso anestesia general. Pero generalmente con sedación es suficiente. El texto nos dice, en manos de expertos, la tasa de éxito de canulación del conducto biliar y de poder realizar la colangiografía es de un 90% o más. Pero tendrá muchas ventajas. Esas ventajas conllevan a ciertos riesgos y no son riesgos despreciables, son riesgos importantes. Las complicaciones asociadas a este procedimiento, si bien no son muy frecuentes, son muy importantes, como por ejemplo la pancreatitis, que se presenta en un 3 al 5% de las personas.
cuando se asocia a una esfinterotomía, que es la apertura del esfínter mediante un corte, puede existir, si estamos hablando de corte, hemorragia. Si estamos hablando de corte, perforación. Y a su vez también infección. De todas formas, toda instrumentación de la vía biliar siempre va a estar asociada a infección y por tanto colangitis. La característica de este procedimiento es que justamente utiliza un endoscopio que por su cara lateral tiene una cánula especial. Esta es una figura del libro, solamente esta de acá arriba. Estas son extraídas del internet. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver qué es lo que se ve en la fase endoscópica. Una vez que se ingresa, lo primero que se hace es ver de forma endoscópica la segunda porción del duodeno y se busca la ampolla de Vater. Una vez que se encuentra la ampolla de Vater, hay que canularla. Por esta cánula lateral se logra ingresar, se ingresa el catéter, se ingresa un alambre y una vez que estamos dentro, tenemos que realizar la fase radiológica, que por medio de una fluoroscopía y contraste nos va a pintar la anatomía de nuestra vía biliar. En esta figura que nos muestra el texto se puede ver nuestro endoscopio y por detrás nuestra vía biliar. Este es nuestro conducto colédoco y miren, llena de figuras negativas. Por su forma y demás, pues ya sospechamos que son cálculos. Muy diferente a esta otra imagen que se extrae de internet, en la cual el conducto colédoco y el conducto hepático se ven bastante finos, sin imágenes negativas, a diferencia de la vesícula. Y esto parece que también hay imágenes negativas en el conducto cístico, aparentemente. Ahora, otra característica, como hemos mencionado, tiene una gran ventaja terapéutica. Entonces, aquí, cuando están en la fase endoscópica, han encontrado que la ampolla de Vater se encuentra dilatada. Y es que está impactada por un cálculo. Entonces, lo que va a hacer desde afuera es una papilotomía. Se va a cortar la papila de Vater. La amplía, la abre y miren cómo sale el cálculo impactado. Y ya se ha solucionado el problema. Cuando tenemos este tipo de cálculos, se intenta mediante una canastilla de dormia o una cesta que dice el texto, se ingresa y se intenta extraer los cálculos uno por uno. Obviamente, para poder sacarlos por nuestra pupila, esta es una sección por fuera, una papilotomía. Acá se puede realizar desde adentro una esfinterotomía. Ese es el corte que menciona el texto, que como estamos realizando un corte, hay que hacerlo con mucha habilidad, porque puede producir sangrado, o si uno es muy torpe, podemos incluso perforar el duodeno. Y las perforaciones del duodeno tienen muy mal pronóstico, generalmente llegan a ser mortales. Entonces es un procedimiento bastante completo, en manos de expertos nos da muchas ventajas, pero también conlleva a muchos riesgos. Es por eso que solo como diagnóstico no se utiliza el RCP. El RCP se utilizará siempre que tengas la idea o estés planeando realizar un abordaje terapéutico. O sea, el RCP lo estás usando para resolver el problema, no solo para diagnosticar. Para diagnosticar tenemos todos estos estudios que estamos mencionando, pero si a la vez queremos resolver, el RCP es el estudio indicado. No solo diagnóstico, tiene que ser siempre con vistas o con el planeamiento de una terapéutica. Existe también, con los avances de la endoscopía, pues cámaras más finas, más delgadas, que nos permiten hacer una coledocoscopía endoscópica. O sea, aquí nosotros entramos por el duodeno, llegamos acá. En una cirugía laparoscópica, por ejemplo, podemos canular directamente la vía biliar, ya sea el conducto cístico o el conducto colédoco, y mediante un corte, una incisión, podemos ingresar un coledoscopio flexible, lo que nos va a permitir directamente ver la luz de la vía biliar. Como menciona el texto, esta endoscopía intraductal o coledocoscopía ha demostrado tener aplicaciones terapéuticas, porque así como estamos viendo, podemos utilizar litotripsia, podemos pasar también una canastilla de dormio, podemos pasar también un balón, podemos pasar un catéter.
para realizar lavado. Entonces, tiene también su parte terapéutica. Y también tendrá la ventaja de que, como estamos viendo directamente la mucosa, podemos ver la presencia de malignidades. Y es justamente esta imagen que no es la mejor imagen, porque es la imagen que nos da el texto, de una lesión maligna a nivel del colédoco. La ventaja es que es segura, es efectiva, pero requiere habilidad. O sea, no está libre de complicaciones. Y estas complicaciones son la perforación del conducto biliar, puede producir también hemorragia leve, y toda instrumentación de la vía biliar puede producir colangitis. Otro estudio es la ecografía endoscópica. Requerirá entonces un endoscopio especializado que además está equipado con un transductor de ultrasonido, que esto puede ser radial o puede ser lineal. Entonces nos va a permitir, casi como entramos acá de forma endoscópica, pero en lugar de canular vamos a tener el transductor que va a darnos imágenes más sensibles. Y hace tiempo había mencionado la ecografía transabdominal, o sea, nuestra ecografía común y corriente, no nos va a permitir valorar 2/3 o 2 porciones del colédoco, justamente el retroduodenal y el pancreático. Si nosotros ingresamos directamente por vía endoscópica, como si la ecografía endoscópica, pues va a ser útil para identificar coledocolitíasis justamente de las porciones que no podemos ver con la otra ecografía. Estamos hablando de la retroduodenal y también de la pancreática. Si bien es menos sensible que el RCP, porque el RCP nos da todas estas imágenes bonitas de la colangiografía en su fase radiológica, tiene una ventaja: es menos invasiva, porque no requiere, aquí me falta una C, nos requiere la canulación del esfínter de Ori. Es cuestión de llegar a identificar la papila, a nivel de la papila utilizar el transductor de ecografía y ya nos da las imágenes. En cambio, para poder realizar esta fase radiológica, el RCP tiene que sí o sí canular. Va a haber oportunidades en las cuales no se puede canular, como acá, por ejemplo, como está impactado, no ha canulado, pero sí ha podido realizar el corte para extraer el cara. Entonces, en ese sentido es menos invasiva. Y también tenemos nuestra PTC, nuestra colangiografía transhepática percutánea. Cuando no se puede acceder por vía endoscópica, podemos acceder por vía percutánea, a través de una aguja y con guía fluoroscópica, que es como un raíz X, o también por guía ecográfica o tomográfica. La idea es llegar a puncionar una vía biliar intrahepática. Y a través de esa punción, como si fuese un catéter venoso central, ¿no? Podemos pasar una alambre guía y después un catéter y podemos realizar drenaje de nuestra vía biliar. O también por ese mismo catéter, solamente por arriba, esto es por abajo, ¿no? Por eso es retrógrado. En cambio, en una PTC lo hacemos por arriba. Puncionamos, encontramos el conducto y desde arriba pasamos el contraste, le tomamos un rayos X, una fluoroscopía y tenemos también nuestra colangiografía. También puede ser terapéutica, nos permite más que todo canalizar, pasar catéteres y hacer drenajes de la vía biliar. Por eso será útil en casos de estenosis de los conductos biliares de los tumores, en el sentido de que si acá estuviese muy estrecho por un tumor o la estenosis fuera muy severa, que no nos permite pasar el alambre, o estos mismos cálculos no nos permiten pasar el alambre, entonces nos vamos por arriba. Esa es la gran ventaja de la PTC. Pero como todo procedimiento, repito, tiene riesgos. Si estamos hablando de punción, pues los riesgos serán hemorragia, colangitis, fuga biliar y también otros relacionados a la presencia del catéter. Y esto es lo importante, ¿no? Generalmente se hace transhepático, con guía fluoroscópica, con guía ecográfica o tomográfica. Se alcanza la vía biliar, pero a través del hígado. Eso tiene una ventaja. Si bien tiene riesgo de hemorragia, al pasar a través del hígado, el mismo parénquima del hígado ayuda a evitar que fugue bilis. Por eso generalmente siempre es transhepático. Y bueno, eso dentro de lo que correspondía a la introducción, a la parte de abdomen agudo y demás. Y ahora vamos a hablar directamente de la colecitis crónica y la colecitis aguda,
pero en realidad el texto habla de enfermedades por cálculos biliares. Entonces vamos a tener que hablar de coledopolitiasis y también de colangitis. Y finalmente, respecto a esta enfermedad, el texto nos habla de los procedimientos comunes que se utilizan para estas enfermedades. Entonces, hablando de forma general, lo que viene a ser la enfermedad por cálculos biliares, nos menciona, va a ser una de las afecciones más frecuentes del tracto digestivo. Y la presencia de los cálculos no siempre da síntomas, puede encontrarse de forma silente. Tanto así que vamos a tener personas que en sus autopsias presentarán 10 a 15% de los adultos presentan cálculos. Estos cálculos se relacionan a muchos factores. Estamos hablando de la dieta, de la edad, del sexo, del índice de masa corporal, incluso del origen étnico, siendo así que el libro nos describe que hay un predominio en aquellos ascendentes indioamericanos y también aquellos ascendentes latinoamericanos. Estados como el embarazo, la hiperlipidemia, que no está relacionado con el HDL, la enfermedad de Crohn y trastornos sanguíneos también aumentan la prevalencia de cálculos biliares. Dentro de los trastornos sanguíneos estamos hablando de aquellos que producen hemólisis, la esferocitosis hereditaria, la enfermedad por células falciformes, la talasemia. Pero también aquellas personas que son sometidas a cirugías de resección ileal terminal o cirugía gástrica, también la cirugía bariátrica, cirugía duodenal, también tienen un aumento de riesgo para colelitiasis. También el uso de algunos fármacos, hablando de los análogos de la somatostatina, ya que esta inhibe el vaciamiento, ¿verdad? Entonces va a favorecer la éstasis biliar. También los anticonceptivos orales que contienen estrógenos. Respecto a lo que era el sexo, las mujeres tienen 3 veces más probabilidades que los hombres de adquirir cálculos biliares. La prevalencia también es 2 veces mayor en familiares de primer grado de personas que ya tienen cálculos. Esta relación menciona que hace sospechar que existe un trasfondo genético. No está demostrado, pero esta prevalencia en familiares de primer grado hace sospechar de esa presencia. Ahora, la enfermedad por cálculos biliares pues no se limita solamente a la vesícula, a una colicitis crónica, también a una colicitis aguda, a un síndrome de Merici, a cálculos primarios en vía biliar, a una coledocolitiasis y a una impactación que puede llegar a producir tanto colangitis como pancreatitis. Entonces, la gama de presentaciones de esta enfermedad por cálculos biliares es bastante amplia. ¿Cuál es la evolución natural? Lo más frecuente. Una vez que se desarrollan los cálculos biliares, vamos a tener pacientes que tienen cálculos y que no presentan síntomas. Hasta un 80% de los pacientes no presentan síntomas aunque tenga cálculos. Entonces el hallazgo va a ser incidental. De estos pacientes que ya tienen cálculos y no presentan síntomas, 2 a 3% por año se va a convertir en pacientes sintomáticos porque van a presentar episodios de cólicos biliares. Y estos cólicos biliares pueden llegar a ser recurrentes. Entonces se va a convertir de una colelititis sintomática a una colecitis crónica. Y también de un 3 a 5% de estos pacientes sintomáticos van a convertirse en pacientes que van a tener una enfermedad por cálculos biliares complicada. Cuando hablamos de una enfermedad complicada, estamos hablando de una colicitis aguda, de una coledocolitiasis y también de una pancreatitis de origen biliar. ¿Cómo se forman esos cálculos biliares? Pues se forman como resultado de sedimentación de sólidos en una solución. La bilis es una solución. Entonces, ¿cuáles serían los sólidos, los solutos de esta solución? El texto nos dice los principales fluidos orgánicos son la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Entonces,
los cálculos biliares como tal se van a clasificar por su concentración de colesterol, sino que los cálculos de colesterol son los más frecuentes, un 80%. Hablando en nuestro medio occidental, que el libro hace una gran diferenciación entre un plano occidental, o sea, los países occidentales, y aquellos países asiáticos o del oriente, y también la población que tiene ascendencia asiática. Aquellos cálculos de pigmento, que son más frecuentes en el Asia, serán de pigmento negro de un 15 a 20%, y también de pigmentos marrones que son poco frecuentes, pero que son más frecuentes en Asia. Y aquí se puede ver, es una imagen del texto, ¿no? Estos son múltiples, son de colesterol, pero estos son mixtos. Realmente los de colesterol llegan a ser únicos, grandes, pero existe una gran variedad de formas, tamaños, porque existe también una gran variedad de las concentraciones de estos solutos cuando se precipitan y forman los cálculos. El segundo punto clave que nos da el texto es, en los países occidentales, el tipo más frecuente de cálculo biliar va a ser los cálculos de colesterol. No sé qué consulta. ¿Cuáles son el tipo más frecuente de cálculos biliares? Los de colesterol. La patogénesis de estos cálculos se asocia a la sobresaturación de la bilis con colesterol. Como se sobresatura, posteriormente este se precipita y va a dar origen a los cálculos. De igual forma, esta es una pregunta de examen pasado que también me ha hecho revisar bastante, en el sentido que nos dice respecto a los cálculos de colesterol, no causan obstrucción biliar, se deben a un descenso de los fosfolípidos en las sales biliares, son radioopacos, son causa de hipersecreción de ácidos grasos, son causa de hipersecreción de colesterol. Y veamos, a ver, son radioopacos, colesterol. Bueno, revisando como tal, o tal vez mi copia no era buena del examen pasado, decía, ¿no? Contra toda lógica, la respuesta es ácidos grasos. Pero no, el texto nos acaba de mencionar en un punto clave incluso, la hipersecreción de colesterol. Veamos, cuando habla de los cálculos de colesterol, nos dice, los cálculos puros de colesterol son poco comunes, son solo el 10% de todos los cálculos. Generalmente son cálculos grandes, cálculos únicos, con una superficie lisa. En cambio, la mayoría van a ser cálculos mixtos, al menos 70% de colesterol por peso, y esto va a estar entonces mezclado con pigmentos biliares y con calcio. Estos van a ser múltiples, de tamaño variable, generalmente van a ser duros y aplanados, pero también pueden ser irregulares, multilobulados y también pueden ser blandos. Los colores que puede presentar es un amarillo blanquecino, pero también puede llegar a ser de color verde o hasta de color negro, por la concentración de los otros elementos que tiene. 90%, más del 90% son radiotransparentes, porque el colesterol no es radiopaco. El evento principal en la formación de cálculos de colesterol es la sobresaturación de la bilis con colesterol. Y el texto dice, ¿no? La hipersensibilidad, pero en realidad yo creo que es un error de traducción. No puede ser hipersensibilidad del colesterol, sino hipersecreción de colesterol. Es casi siempre la causa de hipersaturación, en lugar a la reducción y secreción de fosfolípidos o sales biliares. O sea, cuando habla de el origen de los cálculos, siempre nosotros recordamos este triángulo, porque nos menciona que va a depender del equilibrio entre tres solutos principales, la lecitina como representante de los fosfolípidos, el colesterol y las sales biliares. Esta imagen sombreada nos menciona que va a ser el área etiquetada como líquido micelar, muestra el rango de concentraciones en las cuales el colesterol está completamente solubilizado. En esta área, la concentración del colesterol permite que sea soluble. Como dice aquí, una zona metaestable sobresaturada. Por sobre esta zona
el área central directamente sobre esta región corresponde a la zona metastable. Pero cuando la bilis ha excedido su capacidad de solubilización del colesterol, se produce la precipitación de cristales y cálculos de colesterol. Entonces, para que exista esa sobresaturación de colesterol, lo más frecuente que tiene que pasar es que exista una hipersecreción de colesterol. Generalmente eso sucede